Minutos, seguimos aquí en tu conexión matinal y esta es una realidad que está afectando a muchos chilenos y chilenas, ya que bueno, por A, B o C motivo, la realidad de muchos optan por exámenes libres, ¿cierto?, para finalizar sus procesos educativos. Así es, todos los años se generan exámenes libres para aquellos que quieren, terminar la enseñanza media, porque cualquier motivo puede ser que no puedan asistir físicamente a colegios, pero ¿qué pasa? Hoy se ha dado cuenta de una situación bien complicada, que es que los temarios finalmente son uno y las preguntas se escapan un poco de estos temarios. Se han recibido bastantes reclamos y para conversar sobre esto y mucho más, por supuesto, tenemos a Nicolás Melgarejo. Él es director ejecutivo de TIC Class y es profesor de matemática, física, titulado de la Universidad de Chile. Tenemos el gusto, el placer de que esté aquí, Nicolás. Muchas gracias para que nos cuentes todo esto que queremos ponerlo sobre la mesa y puede haber gente que también esté pasando por esto y no se haya dado cuenta. Sí. Muchas gracias por venir, Nicolás. Oye, muchas gracias, Giancarlo y Cata, por el espacio de comunicar este problema que afecta a mucha gente. Mira, para dar un contexto, en Chile hay 5 millones de personas que no han terminado los 12 años de escolaridad. Ya. Eso es mucho, o sea, piensa que ese es un gran porcentaje de la gente que puede trabajar. Exacto, la mayoría pide cuarto medio rendido, digamos. Sí, y eso hace entonces que este grupo de personas tenga bajo sueldo o que trabaje de manera irregular, y por lo tanto creemos que es uno de las grandes raíces de la pobreza en Chile. Y de este grupo, cerca de 81.000 preparan exámenes libres durante el año. ¿Qué significa, Nicolás, hacer un examen libre? ¿Significa que la persona puede estudiar por su cuenta y luego en una fecha determinada dar la prueba y aprobar los cursos? Exacto. ¿O necesariamente tienen que estudiar en otra entidad? ¿Cómo es? Sí, el Mineduc te da la opción de poder completar tus estudios de varias formas. El colegio tradicional para adultos, que es como el colegio de la nocturna. Okay, yeah. También existen los modos flexibles, que es como semipresencial. Y está el alumno libre, el examen libre, donde tú te preparas por tu cuenta. Okay. La prueba no tiene costo y tú ves cómo te preparas. Okay. El ministerio te da el temario, el Mineduc prepara una prueba a nivel nacional, todos tienen que rendir la misma prueba, y también te da ejemplos de preguntas para prepararte. Entonces tú ves si tienes los recursos para prepararte para el examen con lo del Mineduc o pagas algo para poder prepararte. Perfecto. Me imagino que es una elección que varias personas están tomando el día de hoy por diversas motivaciones, ¿cierto? Porque quizás en su momento no tuvieron el tiempo para finalizar sus estudios, quizás otros por que se dedican al deporte, otros quizás por algunas situaciones que conviven a diario. ¿Qué tipo de realidades uno puede encontrar dando exámenes libres? Sí, es la más diversa que tú te puedes imaginar, es como toda la sociedad, porque a diferencia de lo que uno podría pensar, de que en exámenes libres hay solo abuelitos rindiendo como adulto mayor, no es así. El mayor público está entre 18 y 35 años y son personas que han dejado la escuela. A nosotros, los que nos llegan a nuestra escuela, son gente que ha tenido bullying en la escuela, gente que está haciendo transición de género y que se siente como ya no quiere estar en ese entorno. Los deportistas, todos ellos están ahí, más adultos que están buscando esta oportunidad para mejorar su calidad de vida. También puede ser a lo mejor personas que hayan desertado, ¿cierto?, cuando eran jóvenes, cuando les correspondía la edad, y luego pasaron un par de años, se casaron y tienen la necesidad propia, ¿cierto?, de querer terminar la escuela, ¿no?, de alguna manera. Sí. Y también pueden hacerlo por eso. Y hay gente, un grupo que acude a TIC Class, ¿cierto?, para preparar estos exámenes. ¿Qué pasó este año? Que rindieron la prueba y llegaron reclamos. Cuéntanos sobre eso. Sí. Suelo sumar que la educación online que nosotros hacemos es lo que más se adecua a los adultos. Es algo tremendo. Mira, en la pandemia nos pasó que llegó más gente por como obvias razones, pero los adultos se dieron cuenta que la educación online les acomodaba mucho más que la tradicional, porque estudian en el trayecto al trabajo, estudian cuando están cuidando al bebé, se duerme. Entonces es mucho más flexible que una escuela presencial. Y en ese contexto a nosotros nos llegan cerca de 10.000 alumnos que quieren prepararse con nosotros, pero solo un 10% como que tiene la plata para poder hacerlo, aun cuando somos los más baratos. ¿Y qué pasó? Rindieron los exámenes, siempre nos había ido bien, 95% de aprobación, súper orgulloso. Buenos niveles, claro. Y este semestre empezaron a llegar muchos reclamos. Reclamo en el sentido de que, pucha, profe, la prueba
no se parece a lo que estudiamos. Y no era uno, sino que eran muchos. Y dijimos, aquí hay un problema, a ver, traten de recordar cómo eran las preguntas. Y empezamos a reconstruir en base al recuerdo de los alumnos, porque no se puede acceder a ese instrumento. Eso es importante aclararlo, porque quizás las personas creen que en todo caso uno puede tener accesibilidad y transparencia a las evaluaciones. Solamente se logra con la PAES, por ejemplo, pero no con el común y corriente de los exámenes libres. Eso igualmente sería una herramienta que dificulte comprobar la veracidad de este hecho, porque si fuera un caso aislado, 2 casos aislados, quizás pudiese, bueno, no se preparó lo suficiente, claro, no entendió la materia, pero aquí estamos hablando de muchos alumnos. Exacto. De hecho, como tú dices, esos son criterios que tiene la PAES y que ayudan al aprendizaje. O sea, pensemos en el contexto. ¿Para qué esta prueba? Para mejorar la calidad de vida, para que las personas entren a la universidad, para sentirse bien con ellos mismos porque era una yayita que querían cubrir, o porque quieren tener licencia de conducir o conseguir un trabajo. Okay. Y entonces, en ese contexto, esta prueba debería ser transparente, porque tú quieres que se promocionen. Exacto. Claro. No quieres que reprueben, quieres que les vaya bien, porque esto es solo una etapa donde ganan confianza. Muchos de ellos dicen, ahora me la puedo, ya no me siento tonta, no me siento tonto. Claro. Ahora puedo, quiero seguir. Y muchos de ellos por eso hacen continuidad de estudio. Por eso es tan grave, yo creo, este problema, y a mí me duele y me da como rabia, porque hay poca visibilidad del problema, y por eso de verdad les agradezco que este espacio y llamar a las personas que están viviendo este problema que puedan ejercer sus derechos, porque también pasa eso. Este grupo muchas veces no ejerce sus derechos porque no lo sabe, porque dice, pucha, para la otra, no importa. Entonces, por eso es tan grave este problema, y para aclarar que no es algo anecdótico que hayan preguntas, 1 o 2, son cerca de 10 a 12 preguntas que no están en el temario, y eso hace ilegal la prueba. Claro, Nicolás, tú nos comentas, son temarios, son preguntas que están fuera del temario que se entrega por medio del Ministerio de Educación. De hecho, es el temario que ustedes ayudan a que sus alumnos comprendan. Es cualquier alumno que quiera estudiar libremente, es el material que le llega. O sea, dentro de este recuadro tengo que estudiar, y cuando voy a dar la prueba me preguntan lo que está por allá, ¿no? Eso es como más o menos para que la gente lo entienda. Ahora, ¿dónde se puede reclamar? Puede haber gente que haya rendido exámenes libres viéndonos ahora en casa y se está ahora enterando de que, chuta, no es que me haya ido mal, es que me preguntaron cosas que no estudié. ¿Cómo o a dónde podemos finalmente reclamar, intentar que esto se pueda revertir? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Sí. Nosotros hicimos el reclamo en la Superintendencia de Educación. Ya. Inmediatamente cuando tuvimos los antecedentes, fuimos a la superintendencia, aun cuando yo como profesor, yo no rendí la prueba. Claro. Pero quiero ayudar para que esto se aclarezca. Uno debería ir a la superintendencia, pero adivinen, la superintendencia de educación solamente se preocupa de lo que ocurre en las escuelas presenciales. Okay, o sea, en las escuelas tradicionales, pero no en estos procesos educativos que son bastante amplios, como el de las escuelas libres o los exámenes libres. Y por lo tanto nos derivaron el reclamo hacia el Ministerio de Educación hace ya más de 15 días hábiles. O sea, estamos al límite del tiempo en que por ley tienen para responder esta ilegalidad. Y también por transparencia solicitamos los instrumentos de evaluación y las tablas de especificaciones para poder saber a ciencia cierta, porque como te dije, lo construimos en base a los recuerdos de los alumnos, pero tenemos bastante evidencia para decir que sí realmente se incurrió en una ilegalidad. ¿Qué deben hacer las personas? Pueden hacerlo en la superintendencia, yo creo que hay que seguir insistiendo por ahí, pero el camino más correcto es, 1, que soliciten la recorrección de la prueba, y eso es un derecho de las personas. Aun cuando usted llame al colegio y le digan, no, su nota es su nota, eso no es así. En los derechos y deberes de las personas que rinden exámenes libres hay un apartado que dice que usted tiene derecho a la recorrección. No es que le van a dar una prueba y usted va a poder responder de nuevo, sino que la misma prueba va a ser revisada por otro ser humano. Porque las pruebas se revisan por seres humanos, no por máquinas, porque tienen preguntas abiertas y cerradas. Entonces ese es el primer paso. Y luego hacer una solicitud de reclamo en la oficina regional del Ministerio de Educación, donde tienen que llenar un formulario y hacer un reclamo formal. Mientras más personas, mejor,
porque así esto va a ser más notorio. Eso es fundamental, que reclamen y que ejerzan sus derechos. Me asalta una duda, bueno, en realidad es un pensamiento con respecto a lo que tú mencionabas, que claro, solamente se hacían cargo de lo que sucedía dentro del aula de clases a nivel presencial. El poder conectar y adquirir conocimientos a través de una vía online es algo que ya se está viviendo y es una realidad aquí en nuestro país desde el 2020. O sea, hablamos de una actualización necesaria hace 3 años ya, que va tarde. Sí. Entonces, ¿qué otro tipo de situaciones igualmente conlleva esta falta de actualización? Quizás ustedes como TIC Class tienen, digamos, otras cosas que agregar a todo este sistema que quizá no está al día. Sí, de hecho yo creo que hay que pensar en la desescolarización. O sea, por un lado están los mecanismos que tiene el ministerio para incentivar que la gente vaya a la escuela, por supuesto. Hay que reincentivar el ingreso a la educación tradicional. Pero hay un grupo de personas que no podemos obviar que no está dentro de ese molde. Y pasa mucha gente que tiene trastorno, que está en el espectro autista, y que el colegio ya no siente que no se adaptó a ello, claro, y quieren tomar esto como un camino alternativo, válido. Sí, como válido. Familia, yo decido que quiero que mis hijos se eduquen en casa de cierta manera, y el problema con los niños que tienen espectro autista es que hay ciertas cosas que los pueden descompensar, es cambiarlos de un lugar donde siempre están. Entonces, cuando una persona rinde el CIMSE, ahora se está rindiendo el CIMSE, y tiene TEA, le tienen que avisar con mucho tiempo que lo van a cambiar de sala y que van a rendir una prueba para que no se descompense. En este caso hay un proyecto de ley durmiendo donde se pide a las autoridades que los alumnos que tengan TEA puedan rendir sus exámenes libres en el lugar donde se están educando. Okay. O sea, que no tengan que ir a un colegio nuevo, porque el ministerio te asigna un colegio, tú vas... No hay ninguna preocupación, ninguna adaptación a ese contexto en particular. Y eso se suma mucho. O sea, hay gente que no puede moverse. O sea, hay gente que está privada de está en encierro, en situación de encierro, como la escuela hospitalaria, que son mucha gente, por temas, porque están con cáncer, gente con cualquier cosa que te impida moverte, y no pueden escolarizarse, no pueden terminar sus estudios. Entonces, tenemos que actualizar lo que pensamos de qué es la educación y en qué contextos romper los muros como de la escuela, donde pensamos que solo en la escuela y en un contexto de pizarra con silla se puede vivir la educación. Claro. Y podemos, por supuesto, pensar de que la educación rompe esa barrera y puede ocurrir en cualquier lado. Y necesitamos esa flexibilidad. Está la tecnología, en otros países se hace, para que tú puedas validar tu desarrollo en base a estas pruebas, y se puede saber que no estás copiando, existen cámaras web, muchos mecanismos para hacer mucho más flexibles estos procesos e invitar a mucha gente que, así como se acuerdan de este programa de gobierno que se llamaba Sonrisa Mujer, ya, que era un problema muy grande pero oculto, nadie se hablaba de pero cuando se hizo benefició mucho a la sociedad. Este es muy parecido al problema de la desescolarización adulta. Es un problema grande del que no se habla porque da como vergüenza. Como que la gente, que casi, quizás todos tenemos un familiar o varios familiares que no han terminado la escuela y uno no sabe. No es un tema. Y cuando uno empieza a hablar, ¿sabéis qué? Yo llegué hasta octavo y quiero terminar. Y se dice con vergüenza, y eso es algo que hay que normalizar y respetar. Sí. Nico, igual yo, Nicolás, bueno, como reflexión, ¿no? Entendemos que hay un grupo de personas, de jóvenes que tienen este proceso de exámenes libres, y me parece que por parte del Ministerio de Educación es un grupo que está muy minimizado. Sí, es como, ya sí, hagamos que den las pruebas, pero nadie responde por este caso en particular. Pero pueden ser otros, o sea, que la pregunta esté mal redactada, que la pregunta no tenga sentido con la respuesta. Pueden pasar esos errores, pero ¿dónde reclamo? ¿Dónde voy a ver si me pueden revisar otra vez, ¿cierto? Lo que tú dices que es un derecho. Es algo que debemos abrir al tema, y que el Ministerio de Educación también de alguna manera se ponga a la par con esta situación. Y creo que lo que tú dices, Nicolás, es muy cierto. Lo que se quiere para estos exámenes es que la gente apruebe. O sea, no es una barrera. Es una manera de medida, pero la idea es que sobrepasen la barrera y puedan seguir con su vida y puedan seguir creciendo. Y yo creo que este error en particular hay que tomarlo como
con mucha seriedad y ver la posibilidad de poder rehacerla. Así que es un llamado que hacemos también al Ministerio de Educación y a todos quienes estén participando en este proceso, ¿no? O sea, por ese lado, la idea es conversar sobre esto, pero también alzar la voz para mucha gente que ha permanecido mucho tiempo callada y quizás por vergüenza no mencionándolo, ¿verdad? Así es. De hecho, a nosotros, gracias a estas intervenciones que estamos haciendo en medio de comunicación, nos han llegado amigos que están también preparando adultos, y en menores de edad es peor. O sea, en menores de edad cada escuela prepara su propio examen y eso hace que tampoco pueda revisar la prueba, y eso hace que también esté pasando lo mismo, que los apoderados piensan de que las pruebas no están cumpliendo el temario que la misma escuela le está dando. Claro. Es una situación compleja, Nicolás, te agradecemos la confianza, el tiempo, haber venido aquí a tu conexión matinal a hacer este llamado, ¿cierto? Súper atingente, que me imagino que muchas personas les tienen en una situación de desgana, de hastío y sobre todo de desesperanza. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Igual vamos a estar en contacto para que nos cuentes cómo le va con el reclamo, si es que se logró hacer algo o no, y si no, vuelva de nuevo y aquí volvemos a hacer el llamado, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial con este tema que lo ponemos sobre la mesa. Como todos los temas que vienen aquí a tu conexión matinal, lo dejamos para ustedes, para que lo piense, para que lo converse, y si está viviendo algo parecido, también pueda acceder a hacer algo también en el Ministerio de Educación. Vamos a la pausa. Cortita. Separamos un poquito y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal. No se separen.